Damos la bienvenida al programa Defensoría en Acción, el cual será transmitido a través de YSUS Radio y también será publicado en nuestro canal de YouTube, donde nos puedes encontrar como Defensoría Universitaria UES. De igual forma, nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. En esta ocasión les saluda Sara Arteaga, estudiante de la licenciatura en Periodismo y en Servicio Social con la Defensoría Universitaria. Es un honor para mí este día estar dirigiendo esta entrevista porque tenemos una invitada muy especial, la maestra Maciel Merino Murcia, quien nos visita desde la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, para estar hablando sobre un tema muy importante, el cual es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, maestra, le damos espacio para que pueda saludar a nuestra audiencia. Buen día, muchas gracias Sara por la invitación y un saludo cordial a todas y a todos. Nos gustaría hablar un poco sobre la hoja de vida de la maestra y bueno, mencionarles que ella es licenciada en Relaciones Internacionales, como ya lo habíamos mencionado, de la Universidad de El Salvador. Es maestra en estudios de género por el Colegio de México y actualmente estudia un doctorado en educación con especialidad en Cultura de Paz y Derechos Humanos en la Universidad de El Salvador. Es docente universitaria adscrita a la Escuela de Relaciones Internacionales. Además, ha investigado en áreas tales como mujeres en la academia, violencia de género en el ámbito universitario, igualdad de género y derechos humanos en la educación superior. Es por eso que para nosotros es un honor que esté con nosotros compartiendo este espacio, brindándonos información de alto nivel con su trayectoria y con la experiencia que nos compete en el tema de esta mañana. Para iniciar, maestra, nos gustaría que nos comente un poco del contexto histórico, todos aquellos eventos que han permitido que actualmente conmemoremos el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. Sí, bueno, creo que en primer lugar hay que reconocer que esta conmemoración del 8 de marzo sirve para reconocer la lucha de todas las mujeres que en diferentes contextos históricos han buscado el reconocimiento de nuestros derechos y luego pues una vez que los vemos reconocidos en los marcos jurídicos que podamos hacer podamos tener un disfrute, ¿no?, de esos derechos que han sido reconocidos. Menciono esto porque sin duda sería muy difícil como recorrer la lucha de todas esas mujeres a lo largo de la historia, pero sí que hay que tener presente que hay un momento en el cual este día comienza a ser conmemorado a nivel global como un día de lucha de las mujeres y un día también de reflexión para que reconozcamos los avances, pero también los retos que tenemos en la materia. Y ese reconocimiento específicamente se viene a dar en el marco de las Naciones Unidas, primero en 1975, que fue declarado Año Internacional de la Mujer, y más adelante en 1977, cuando ya es la Asamblea General de las Naciones Unidas que emite una resolución en la que ya se declara oficialmente un Día Internacional de la Mujer. Y bueno, claro que previo a ese reconocimiento en 1975, tenemos que hay momentos clave ya en el siglo XX, donde hay mujeres que comienzan a colocar la idea de una fecha para reconocer estas luchas, pero también los desafíos que tenemos a nivel de estados y a nivel pues de sociedad internacional. Y es ahí donde es importante reconocer el rol que van a tener las mujeres dentro del Partido Socialista en los Estados Unidos y también las mujeres organizadas en Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial, porque ellas van a ser, creo, una pieza clave también para reclamar la paz a nivel internacional y más adelante pues también para aglutinar esa lucha por la paz con la lucha por sus derechos, ¿no?, que es también lo que vamos a ver más adelante en el caso de las mujeres rusas, que bajo la consigna de pan y paz van a establecer también ese día que en su momento no era el 8 de marzo según el calendario que utilizaban, pero sí el equivalente a nuestro calendario, y que es a partir de ahí que se va, digamos, popularizando
la utilización de esta fecha, ¿no? Del 8 de marzo, para situar el Día Internacional de las Mujeres. Excelente, es muy importante que, bueno, toda la comunidad universitaria sepa y se dé cuenta de todos esos acontecimientos que han sido muy importantes para hacer valer los derechos de las mujeres. Ahora bien, maestra, ¿nos puede hablar sobre cuál es el sentido de tener un Día Internacional de la Mujer? Sí, bueno, como mencionaba, el sentido de esta conmemoración es primero visibilizar una lucha, que podría parecer algo obvio, ¿verdad? Pero que muchas veces no ocurre, especialmente cuando vemos que en nuestros textos de historia no se visibiliza la historia de las mujeres, ¿verdad? Muchas veces es una historia que nos comentan en clave masculina, reconocemos a los héroes, ¿verdad? Dentro de determinados contextos, pero no así el caso de las mujeres que también han sido parte, ¿verdad? De muchos de esos acontecimientos que estudiamos desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces creo que un primer sentido de esta fecha es visibilizar esta lucha, reconocer que han existido, como ya decía, en diferentes contextos, tanto históricos como geográficos, mujeres que han sido muy valientes, que han sido muy rebeldes también, que han ido en contra de los parámetros establecidos a nivel sociocultural y que han reclamado un trato igualitario, ¿verdad?, con los hombres. Entonces creo que en primera instancia buscamos reconocer ese rol de las mujeres porque es eso lo que nos tiene ahora. Por ejemplo, estamos ahora aquí nosotras en un ámbito universitario, cosa que no hubiese sido posible sin estas mujeres que prácticamente se convierten en nuestro referente de lucha, ¿no? También. Y por otro lado, además de reconocer y visibilizar esa labor tan importante que han tenido las mujeres muchas veces a costa de sus vidas, ¿verdad?, y de su integridad, también es importante que nosotras tengamos un rol protagónico en reconocer los desafíos que tenemos aún pendientes. Creo que aquí será importante que veamos no solo al contexto internacional, ¿verdad?, porque muchas veces hablamos de esta fecha y sobre todo en nuestro contexto escuchamos que como mujeres en Latinoamérica o en El Salvador, como ya tenemos una serie de derechos reconocidos, parecería que ya no hay nada más que hacer. Al contrario, ¿verdad?, creo que esta fecha nos sirve precisamente para recapitular la situación de las mujeres en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar en el caso de El Salvador en concreto, en el campo de educación, si bien es cierto, hay que reconocer pues, que en las últimas décadas se ha logrado reducir la brecha en cuanto a las tasas de analfabetismo en el país, pero todavía tenemos una brecha respecto a los años de escolaridad, que poco a poco, digamos, es algo que se va rompiendo, pero que luego pues tenemos que también cruzar con información de otros ámbitos, como por ejemplo el laboral. En el caso del ámbito laboral, aún tenemos grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Hay que reconocer, bueno, de hecho yo traía acá algunos datos, ¿verdad? De acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2021, vemos que persiste la brecha salarial, es decir, que mujeres haciendo una misma actividad y con los mismos años de escolaridad siguen teniendo un salario inferior al de los hombres. De igual manera, está este otro dato que me parece que es sumamente importante, que aparece en la misma encuesta. Del total de mujeres empleadas en el área urbana para el año 2021, 48.22% está subempleada. ¿Esto qué significa, verdad? Y que esta tasa es superior a la que presentan los hombres. Significa que ellas están en una situación de precariedad en sus trabajos, tanto por el tener jornadas superiores a lo establecido, por ejemplo el caso de las trabajadoras domésticas que reciben una remuneración por ello, que son mujeres que están en una situación muy, muy, muy complicada, ¿verdad? En cuanto a que, sobre todo si ellas viven en las casas donde trabajan, estamos hablando que sobrepasan, según estos datos que aparecen acá y en otras investigaciones relacionadas, pueden sobrepasar 50 horas a la semana, ¿verdad?, de trabajo con una remuneración incluso inferior al salario mínimo. Y eso por mencionar, como le digo, algunos datos que nos hablan que todavía la situación de las mujeres es bastante desigual en relación a la de los hombres, ¿no? El acceso a la seguridad social,
Por ejemplo, si pensamos en una pensión, la mayoría de estas personas que no tienen acceso a una pensión, siendo adultas mayores, son mujeres también. Entonces son cosas que nos hablan justo de que no estamos en un mundo o en un país en el que hombres y mujeres vivamos en las mismas condiciones. De igual manera, si ya nos trasladamos a otros espacios, como podría ser la política, ¿verdad? Vamos a ver también que son espacios masculinizados, donde como mujeres pues todavía tenemos obstáculos adicionales para ingresar a una vida política y que son cosas que este día nos sirven, ¿no? Para hacer ese recordatorio y yo creo para reorientar esfuerzos como sociedad para alcanzar pues esa justicia social. Y sí, maestra, de hecho es muy importante visibilizar estos casos de desigualdad, bueno, en el área laboral, ¿verdad? Para continuar, nos gustaría que nos comente, porque a veces sucede como una confusión o discusión en cómo se debe conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Se le felicita a la mujer en ese día o cuál es la forma ideal para poder conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Sí, bueno, creo que es importante verlo así justo. ¿Qué sería lo ideal de este día? ¿No? Ya que hemos hablado de el sentido que persigue tener un Día Internacional de la Mujer, que es visibilizar una lucha, reconocer los retos que tenemos como sociedades. Entonces, en consecuencia, lo ideal que tenemos pues para este día es reflexionar en primera instancia. Y con esto me refiero a todas las personas, ¿verdad? Hombres y mujeres. Reflexionar en qué podemos hacer, en qué nos podemos sumar para ir reduciendo estas brechas, y esto se puede hacer en múltiples niveles, o sea, desde lo micro, por ejemplo, en vez de felicitar, ¿verdad?, a la mujer por ser la creación más bella, ¿verdad? De pronto uno ve felicitaciones en las que dice el ser más amoroso, que al final ese tipo de narrativa lo que hace es reproducir un estereotipo de género, que las mujeres somos casi naturalmente, ¿verdad? Seres más frágiles, amorosos, dados a los demás, y que esto, si lo vemos ya en un trasfondo, que podría estar invisibilizando. Yo he visto muchas veces felicitaciones en el marco del Día de la Mujer, que dicen a ti mujer, ¿verdad? Que lo das todo por tu familia, y sale ahí, ¿verdad? Hasta la fotografía de una mujer, ¿verdad? Que bueno, evidentemente está sobrecargada, ¿no? Entonces, de alguna forma se reproducen estereotipos y se romantiza también una situación de desigualdad en la que si nos vamos a ese ideal, ¿qué deberíamos estar haciendo? Bueno, más que decirle que es el ser más amoroso y que por eso, ¿verdad?, lo da todo por su familia, además de tener un trabajo remunerado, quizá más bien deberíamos de ver cómo estamos distribuyendo las tareas domésticas y las tareas de cuidados en nuestra casa, ¿verdad? Quizás esa mujer lo que está es sobrecargada, ¿verdad? Y que no tiene espacio para sí misma, ¿verdad? Para su autocuido, ¿verdad? Para su propio bienestar, y que sería importante ver, ok, dentro de los miembros del hogar, cómo se está repartiendo todas esas tareas domésticas, las tareas de cuidado, y hacerlas lo más equitativas posible. Al final son cosas que como personas debemos de hacer, no debemos de realizar. Siempre la tarea de cuidado alguien la tiene que hacer. Entonces será importante ver cómo se está haciendo ese reparto y que ese reparto no desemboque en un trato desigual. Entonces, en síntesis, lo que deberíamos de hacer este día, más que reforzar esos estereotipos, sería cuestionarlos, y por otro lado, pues como les decía, reflexionar en qué podemos sumar cada uno de nosotros y de nosotras para ir cerrando esas brechas, ¿no? Que yo creo que al final todas las personas tenemos algo que hacer, como decía, en diferentes niveles, para ir reduciendo esa desigualdad. Continuando con la entrevista, maestra, ¿nos podría comentar cuál es el papel que juegan los hombres para respetar los derechos de las mujeres? Sí, bueno, creo que esto es un tema bien importante porque implica que abordemos la cuestión de las masculinidades. Sabemos que al final, históricamente, se va construyendo, ¿no?, a nivel social, esas formas de comportamiento, esas conductas, incluso formas de pensar, de ubicarse, ¿verdad?, en la sociedad, que los hombres van asumiendo, ¿no?, y que es importante que se cuestione esa masculinidad tradicional que ha sido la predominante, ¿no?, en un sistema patriarcal. Entonces, en este sentido,
creo que un primer aporte que podrían hacer los hombres en todo este proceso es reflexionar y cuestionarse los privilegios que implica actuar conforme a estos parámetros de una masculinidad tradicional. Muchas veces uno escucha, ¿verdad?, que hay algunos hombres que niegan que exista desigualdad de género, ¿verdad?, y que dicen, pero ¿qué más se quiere si ya hay un reconocimiento de derechos? Somos iguales ante la ley, ¿qué más? Y se ignora todo el resto de aspectos a nivel social, cultural, de las instituciones también, y donde en el día a día las personas también tenemos una responsabilidad en que se reproduzcan este tipo de conductas. Entonces, concretamente creo que es cuestionar los privilegios que se tienen como hombre en una sociedad machista, tomar un rol más activo, ¿verdad? Porque muchas veces se termina legitimando ciertas conductas, inclusive la violencia y el acoso sexual, por vía de la omisión, ¿verdad? Cuando un hombre observa que otro hombre realiza esa conducta y no dice nada. Claro, porque es una posición más cómoda el quedarse en ese rol pasivo. Entonces necesitamos que exista una mayor conciencia, pero también un rol activo, asumiendo la responsabilidad que esto conlleva, tanto a nivel individual como colectivamente. Siguiendo con la entrevista, maestra, ¿nos puede mencionar a partir de la legislación nacional e internacional en qué estados se encuentran los derechos de la mujer? Creo que tenemos bastantes áreas de avance, ¿verdad? Creo que hay que reconocer fundamentalmente el reconocimiento de derechos que tenemos tanto en un marco internacional como en una legislación especializada a nivel nacional, y en la cual no solamente se viene a reafirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿verdad?, como es el caso de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o CEDAW, que se viene pues a recalcar este hecho, sino que también se introducen una serie de conceptualizaciones que creo que es importante que retomemos en un día como este, ¿verdad? Una de ellas es el concepto de igualdad sustantiva que está en esta convención que refería, donde se habla que los estados tienen la obligación no solamente de reconocer igualdad de jure, sino de facto. Es decir, que de manera efectiva se pueda garantizar el ejercicio de estos derechos. Entonces, en ámbitos como los que mencionaba hace un momento, donde persisten desigualdades de género, los estados se encuentran obligados a promover políticas públicas y todo tipo de acciones que vayan justamente en vía de garantizar ese goce efectivo de derechos. Entonces, este concepto de igualdad sustantiva me parece que es muy relevante y que debemos seguirlo retomando en cada una de las acciones de las instituciones del Estado, donde hay muchísimo por hacer en temas de igualdad de género. Y por supuesto, también tenemos la normativa especializada, ¿verdad?, a nivel nacional. Tenemos la LEIB, la LIE, que son normativas en las cuales en la primera, bueno, se reconocen los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, y que entonces tenemos esa otra herramienta en caso pues que nos veamos afectadas por cualquiera de esos tipos de violencia, tomar las acciones legales correspondientes, ¿verdad?, y exigir nuestros derechos. Y de igual manera, ¿verdad?, enfatizar que en estas normativas lo que se hace es reconocer que es necesario tomar medidas especiales para que las mujeres podamos situarnos en unas condiciones de equidad y de igualdad frente a los hombres. Muy importante que como mujeres conozcamos las leyes que protegen nuestros derechos. Ahora bien, situándonos en la Universidad de El Salvador, ¿en qué estado se encuentran los derechos de la mujer universitaria? Es decir, tanto estudiantes como trabajadoras de la universidad, ya que existen investigaciones que plantean el panorama. Sí, creo que debemos partir del hecho que la universidad es una institución que se inserta, ¿verdad?, en un marco social que es fruto de una historia también, una historia en la que tuvieron que transcurrir más de 40 años para que las mujeres pudiésemos ingresar, ¿verdad?, a estudiar. Y así sucesivamente, ¿verdad?, planteo esto para que veamos que en la universidad tenemos muchísimos retos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que eso es justamente el esfuerzo que se ha hecho por varias compañeras, ¿verdad?, en la universidad,
Quizás me gustaría mencionar algunos de los esfuerzos más recientes, ¿no?, que hemos conocido, en los cuales se plantea no solo cuál es el panorama en la actualidad, sino cuáles son los retos que tenemos como institución, ¿verdad? Respecto al panorama, creo que es importante la labor de la red de investigadoras en diferenciales de género, donde en 2018 se publica el estudio sobre la Universidad de El Salvador como espacio de reproducción de violencia contra las mujeres, y que en este estudio se señala que en la universidad se dan 6 de los 7 tipos de violencia establecidos en la ley. La violencia psicológica y emocional es la que aparece con más frecuencia. También en esta investigación se señalan en qué sitios ocurre regularmente la violencia, ¿verdad? Creo que se señalan áreas verdes, muchas veces por la falta de iluminación, los cubículos, entre otros espacios. Inclusive también en esta investigación se plantea el nivel de prevalencia, ¿no?, de casos de acoso, de violencia sexual, pero también de violencia simbólica. Creo que ese es otro tipo de violencia que es bien importante ver en la universidad, estos mensajes o muchas veces representaciones que hay acerca de las mujeres y que muchas veces pasan invisibles, pero que sí reproducen un esquema de subordinación de las mujeres. Por ejemplo, si pensamos en el currículo educativo, que exista más representación de hombres como autores, ¿verdad? Esa bibliografía que asignamos en nuestras clases son cuestiones que muy normalizadas, muy invisibilizadas, también son factores de reproducción de desigualdades. Luego también, si nos vamos, además del tema de violencia de género como tal, hay otra situación que creo que es importante señalar en la universidad, y es la segregación horizontal. Esto se refiere a la segregación o división que hay entre espacios que históricamente han sido más masculinizados o feminizados respecto a campos de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, carreras en las que hay una mayoría de hombres, como es el caso de las ingenierías, por ejemplo, y que esto genera ciertas dinámicas, ¿verdad? Que han sido también señaladas en investigaciones, ¿verdad? También de la misma red hay una investigación sobre condicionantes de ingreso y permanencia de las mujeres en las ingenierías. Trabajaron ellas en ese caso pues para estudiar la situación de las mujeres en estas carreras y ven que se reproducen diferentes dinámicas de violencia, estereotipos de género que hacen mucho más difícil para ellas sentirse primero cómodas, ¿verdad? En un espacio que debería ser un espacio idóneo para todas las personas, ¿verdad? Yo vengo aquí a recibir un servicio, espero pues recibir una educación libre de patrones sexistas, una educación de calidad, pero luego como mujer me encuentro, ¿verdad?, en un espacio que me dicen que yo no pertenezco a este espacio. Entonces son cosas que en la universidad tenemos que nombrar y debemos de retomar, ¿verdad?, como comunidad universitaria, y que es importante que las vayamos superando, ¿verdad? También un último aspecto que creo que me gustaría enfatizar y es el de la política universitaria, ¿verdad? A pesar que hoy por hoy la mayoría de estudiantes son mujeres en la universidad, lo que tenemos es que a nivel de autoridades tenemos una mayor presencia masculina, ¿verdad? Y creo que esto no es algo que hay que tomarse a la ligera. Muchas veces se dice, bueno, es que es una cuestión que a las mujeres no les ha interesado. Creo que hay que ir más allá y abordar la problemática tal como se ha venido haciendo en la política nacional y hablar, por ejemplo, de situaciones de violencia política. Creo que es algo importante ahora que estamos a las puertas de un proceso electoral en la universidad, creo que es importante abordarlo. ¿Qué obstáculos particulares enfrentamos las mujeres para acceder a la política universitaria? Y que además tiene pues una implicación muy importante porque estamos hablando de quien toma las decisiones en este espacio educativo, ¿verdad? Desde la rectoría, las vicerrectorías, decanatos, juntas directivas, Asamblea General Universitaria, que de hecho es en la AGU, donde también se tiene como universidad la obligación de generar un protocolo de atención de casos, ¿verdad?, en temas de violencia, entre otra normativa que creo que se podría armonizar en función de estos avances que tenemos a nivel nacional e internacional, y que entonces necesitamos personas y mujeres conscientes
de estas temáticas que puedan reivindicarlas en esos espacios de decisión. Entonces creo que ahí hay otro tema, ¿no?, que es importante que abordemos en la universidad. Excelente, muy buena información la que nos ha brindado. Ahora, para finalizar, nos podría comentar cuáles son los principales retos para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de El Salvador. Creo que tiene que ver mucho con los problemas que acabo de señalar, que no son los únicos, ¿verdad? Creo que hay muchísimo que mencionar, pero a la luz de estos temas que en las investigaciones hemos visto, ¿no?, el tema de violencia de género, el tema de segregación, como decía, por campos de estudio, el tema de transversalización de la perspectiva de género en los planes de estudio y en general en todo el proceso educativo. Creo que son retos, ¿verdad?, que tenemos como institución y que de hecho tenemos la política de equidad de género de la Universidad de El Salvador, que fue actualizada el año pasado y aprobada por el Consejo Superior Universitario y que está ahí, ¿verdad?, disponible para todas y todos pueden acceder a ella, ¿verdad? Y creo que es importante que conozcamos ese instrumento. Ahí hay una serie de lineamientos, tanto en temas de prevención y atención de violencia de género. Hay temas, como decía, de transversalización de la perspectiva de género, que esto va, por ejemplo, con visibilizar los aportes de las mujeres en la ciencia, promover la investigación en temáticas con perspectiva de género, el incorporar también asignaturas y espacios de discusión de estos temas prácticamente en todas las carreras, ¿verdad?, que es algo que aún tenemos muchísimo por hacer. Y también pues toda esta parte del acceso a espacios de toma de decisiones. Creo, y quizás como el mensaje que me gustaría dejar en relación a esto, que es importante que revisemos ese instrumento, ¿verdad?, como miembros de la comunidad universitaria y que veamos que es una responsabilidad de todas y de todos. Esto no es solo una cuestión que va a venir desde arriba, ¿verdad?, un lineamiento desde la rectoría, por decir algo, o el Centro de Estudios de Género, que obviamente es quien ha estado pues en este proceso de actualización de la política, sino que es algo que debe ser apropiado por todas las unidades académicas y eso nos incluye. Entonces, ¿de qué manera podemos sumarnos? ¿Qué obligaciones y compromisos debemos asumir como facultades, como personal docente? Tenemos muchísimo que asumir como estudiantado, es decir, para cada una de las personas, según su posición en esa comunidad educativa, tenemos algo por hacer y algo que demandar también a nuestras autoridades, ¿verdad?, y a las personas que están al frente, ¿verdad?, de la toma de las decisiones. Entonces creo que es importante que lo veamos como un ejercicio colectivo, ¿verdad? Entonces es muy, muy relevante que aprovechemos una fecha como esta para reflexionar también sobre qué podemos hacer como universidad, no solo para mejorar nuestro espacio educativo y que sea más equitativo, ¿verdad?, para todos y todos, sino por el rol tan importante que tenemos de cara a los profesionales que estamos dando a la sociedad salvadoreña. Excelente, una información muy valiosa la que nos ha brindado. Esperamos pueda ser tomada en cuenta por toda la comunidad universitaria, especialmente también todas las mujeres de la universidad, estudiantes y trabajadoras, porque tenemos un deber muy importante y es hacer valer nuestros derechos para que pueda haber igualdad de género. Hemos llegado hasta acá con la entrevista y con el programa. Queremos agradecerle, maestra Maciel, por su espacio, por su tiempo, por haber traído toda esa información muy importante para la comunidad universitaria. Le damos un espacio para que pueda despedirse de nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos que este espacio sirva justo para que aprovechemos esta fecha para ver qué retos tenemos como universidad y como sociedad salvadoreña. Muchas gracias. Solamente antes de despedirnos, recordarles nuestros medios de contacto, donde tenemos una página de Facebook donde nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UES. Con ese mismo nombre nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y los invitamos a que puedan activar las notificaciones para que pueda llegarle toda esta información tan importante. De igual forma nos pueden encontrar en nuestro sitio web como
www.defensoriaues.edu.sb. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico defensoria.universitaria@ues.edu.sb. Es así como nos despedimos de ustedes. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestro próximo programa, donde tendremos otro invitado o otra invitada especial con mucha información de mucho interés para toda la comunidad universitaria. Les saluda Sara Arteaga. Feliz día.